Mi nombre es Ana Lucía Martínez y hoy estoy aquí para contarles una historia que cambió mi vida para siempre. Una historia que me llevó a cuestionar todo lo que alguna vez creí y que me obligó a enfrentar los horrores ocultos detrás de los muros de un convento en México. Esta no es solo mi historia, sino la de muchas otras mujeres que, como yo, buscaron refugio en lo que creían que era un lugar sagrado, pero que terminó siendo una prisión disfrazada de santidad. Nací en un pequeño pueblo, en el estado de Puebla, en el seno de una familia profundamente religiosa. Mi padre era un hombre estricto, un devoto católico que creía que la disciplina y la fe eran las bases para una vida correcta. Mi madre, aunque más dulce y comprensiva, también seguía las enseñanzas de la iglesia al pie de la letra. Desde pequeña me enseñaron que Dios era amor, pero también que el miedo al pecado y al castigo divino debía guiar cada una de mis decisiones. Recuerdo que desde niña me sentía atraída por la idea de servir a Dios. ¿Sí? Las misas dominicales, las procesiones y las historias de santos que me contaban en la escuela católica llenaban mi imaginación. Soñaba con ser como Santa Teresa de Jesús o Sor Juana Inés de la Cruz, mujeres que habían dedicado sus vidas a la fe y al conocimiento. Pero a medida que crecía también comenzaba a hacer preguntas que no siempre tenían respuesta. ¿Por qué las mujeres no podían ser sacerdotes? ¿Por qué algunas monjas parecían tan tristes? ¿Realmente Dios quería que viviéramos con tanto miedo? Cuando cumplí 18 años, mi padre tomó una decisión por mí. Para él, mi independencia era un peligro, una señal de rebeldía que podía llevarme por un camino mundano y pecaminoso. No quería que me dejara influenciar por las tentaciones del mundo exterior. Así que decidió que mi lugar estaba en el convento de Santa María de la Redención en las afueras de la Ciudad de México. Según él, allí encontraría mi propósito y me convertiría en una mujer digna ante los ojos de Dios. El día que crucé las puertas del convento, sentí que en mi vida quedaba atrás. El edificio era imponente, con muros de piedra gris y ventanas altas que apenas dejaban entrar la luz del sol. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el sonido de los pasos de las hermanas que caminaban por los pasillos con la cabeza gacha y las manos entrelazadas. Me recibió la Madre Superiora, una mujer de mirada penetrante y voz firme. Su nombre era Sor Margarita, y desde el primer momento dejó claro que allí dentro no había lugar para la desobediencia. «Bienvenida, hija», dijo con una sonrisa que no llegaba a sofaba sus ojos. «Aquí encontrarás la paz que tu alma busca. Pero recuerda, la obediencia es el camino hacia Dios». Nos hicieron dejar todas nuestras pertenencias mundanas, como si despojarnos de ellas fuera el primer paso hacia la santidad. Las reglas eran estrictas, no se permitía hablar sin permiso, el silencio era una forma de disciplina y todo en el convento estaba regido por horarios estrictos. Y las oraciones comenzaban al amanecer, seguidas de horas de trabajo manual, lecturas espirituales por la tarde y penitencia por la noche. Era un mundo cerrado, donde la obediencia era el pilar más importante. Al principio intenté adaptarme. Creí que esa vida donde renuncia me acercaría más a Dios, que encontraría la paz que tanto anhelaba. Pero algo dentro de mí comenzó a inquietarse. Había algo en el ambiente del convento que me hacía sentir incompleta, como si en lugar de estar creciendo en mi fe, estuviera perdiéndome a mí misma. Los días pasaban y cada vez me resultaba más difícil aceptar las reglas sin cuestionarlas. Noté el miedo en los ojos de algunas hermanas, la sumisión en sus gestos, el dolor en sus silencios. Algo no estaba bien. Una noche, mientras estaba en la capilla, vi una de las hermanas arrodillada en un rincón oscuro. Su respiración era entrecortada y sus manos temblaban. Me acerqué en silencio. Pero antes de que pudiera hablar, ella se puso de pie apresuradamente y salió de la capilla.
con la cabeza gacha. Esa fue la primera señal de que algo oscuro ocurría dentro de esos muros. Algo de lo que nadie hablaba, pero que estaba allí, latente, esperando a ser descubierto. Y yo, sin saberlo, estaba a punto de adentrarme en un mundo que cambiaría mi vida para siempre. Los días en el convento seguían su curso, pero algo en el ambiente comenzaba a perturbarme. Aunque intentaba concentrarme en las oraciones y las tareas diarias, no podía ignorar las miradas de miedo que intercambiaban algunas de las hermanas. Sus gestos eran rápidos como si temieran ser vistas y sus voces apenas un susurro cuando hablaban entre ellas. Era como si vivieran bajo una sombra invisible, una sombra que yo no podía ver pero que sentía cada vez más cerca. Una tarde, mientras ayudaba a limpiar la biblioteca, me asignaron trabajar con una joven novicia llamada Clara. Era una chica de mi edad, de cabello oscuro y ojos grandes que siempre parecían buscar algo, como si estuviera esperando una señal o una oportunidad para escapar. Clara era diferente a las demás. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía sus palabras estaban llenas de un nerviosismo que no podía ocultar. Ana Lucía, me dijo en un susurro mientras pasábamos un trapo por los estantes polvorientos. Este lugar no es lo que crees. Sus palabras me helaron la sangre. Quise preguntarle a qué se refería. Pero en ese momento la Madre Superiora entró a la sala y Clara se quedó en silencio de inmediato, bajando la mirada y concentrándose en su trabajo. Esa frase quedó grabada en mi mente como una advertencia. ¿Qué quería decir Clara? ¿Qué había en el convento que yo no podía ver? Esa noche, mientras intentaba dormir en mi celda, escuché un sonido apagado proveniente de la habitación de al lado. Era Clara. Sus palabras eran apenas audibles, pero las pude distinguir claramente. «Señor, ayúdame a salir de aquí», susurró con una voz quebrada. Mi corazón latió con fuerza. Quise tocar la pared y hablarle, preguntarle qué le pasaba, pero algo me detuvo. El miedo, tal vez. O la sensación de que si me involucraba demasiado podría terminar en la misma situación que ella. Los días siguientes fueron una batalla interna. Por un lado quería creer que todo estaba bien, que el convento era realmente un refugio de fe y que mi propósito estaba allí. Pero, por otro lado, algo en mi interior me decía que no debía ignorar lo que estaba viendo. Entonces ocurrió lo inesperado. Una mañana, al llegar a la capilla para las oraciones, noté que Clara no estaba en su lugar habitual. Busqué con la mirada, pero no la vi por ninguna parte. Cuando terminó la misa, me acerqué a una de las hermanas y le pregunté, ¿dónde está Clara? La hermana me miró con pánico y luego bajó la cabeza sin responder. Me acerqué a otra, pero antes de que pudiera hablar, la Madre Superiora apareció en la puerta. Clara ha sido trasladada, dijo con su tono firme y autoritario. No hay más preguntas. Sus palabras fueron como un mazazo. Clara había desaparecido y nadie quería hablar de ello. La ausencia de Clara dejó un vacío en el convento, pero lo más inquietante fue el silencio que la rodeó. Era como si nunca hubiera existido. Intenté preguntar discretamente a algunas hermanas, pero cada vez que mencionaba su nombre, recibía la misma mirada de terror antes de que bajaran la cabeza y siguieran con sus tareas. Algo dentro de mí me decía que no debía ignorar lo que estaba pasando. La Madre Superiora, al notar mis intentos de indagar, me llamó a su despacho. Su oficina estaba decorada con imágenes de santos y un crucifijo colgaba en la pared. En su escritorio había una Biblia abierta, pero su mirada no transmitía paz, sino advertencia. «Hermana Ana Lucía», dijo sin levantar la vista de los documentos que tenía frente a ella, «he notado su inquietud estos días. Espero que recuerde que la obediencia es un pilar fundamental en nuestra vida de servicio». No supe qué responder. Algo en su tono me dejó claro que no debía seguir haciendo preguntas. Salí de su oficina con un nudo en la garganta. Algo estaba mal, pero ¿cómo podía saber qué era sin levantar sospechas? Los días transcurrieron con normalidad, al menos en apariencia. Me concentré en mis tareas diarias, pero mi mente no dejaba de pensar en Clara.
Durante las oraciones observabas a las otras hermanas en busca de respuestas. Algunas tenían los ojos rojos, como si hubieran llorado en silencio. Otras parecían más nerviosas de lo habitual, como si estuvieran esperando que algo terrible sucediera. Una noche, mientras ayudaba a organizar la despensa del convento, me encontré con otra novicia llamada Rosa. Era una chica reservada, pero en su rostro noté algo familiar, miedo. ¿Tú sabes qué pasó con Clara?, le pregunté en voz baja. Rosa me miró de reojo y negó con la cabeza. No preguntes, Ana Lucía, susurró. No hagas lo mismo que ella. Sus palabras me dejaron paralizada. ¿Qué quería decir con lo mismo que ella? Rosa respiró hondo y se acercó, parándome apenas en un susurro. Clara quería irse y las que quieren irse desaparecen. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿A dónde las llevan?, pregunté casi sin aliento. No lo sé, respondió Rosa, pero nadie vuelve. La conversación se detuvo cuando otra hermana entró en la despensa. Rosa se alejó de inmediato y continuó con su trabajo como si nada hubiera pasado. Esa noche no pude dormir. Si lo que Rosa decía era cierto, ¿qué significaba para mí? ¿Podría ser castigada solo por hacer preguntas? Después de la conversación con Rosa, algo cambió dentro de mí. Ya no podía seguir ignorando las señales, las miradas de miedo, los susurros en los pasillos y las ausencias inexplicables. Decidí que si nadie iba a darme respuestas, tendría que buscarlas por mi cuenta, pero sabía que debía ser cuidadosa. Si la Madre Superiora o alguna de las hermanas más antiguas descubrían lo que estaba haciendo, podría terminar como Clara, o peor. Comencé a prestar más atención a los detalles que antes habían pasado desapercibidos. Noté que, durante las noches, algunos pasillos quedaban completamente desiertos, mientras que otros parecían tener un tráfico constante de hermanas que iban y venían con prisas. También observé que ciertas áreas del convento estaban estrictamente prohibidas, como el ala este del edificio, donde se decía que estaban los archivos antiguos y las habitaciones de las hermanas mayores, pero algo me decía que allí había más de lo que nos contaban. Una noche, después de las oraciones de la tarde, decidí arriesgarme. Esperé a que todas las hermanas se retiraran a sus celdas y con el corazón latiendo con fuerza me deslicé por los pasillos oscuros. El convento era un laberinto de piedra y cada paso que daba resonaba en el silencio como un eco que podía delatarme en cualquier momento. Llevaba una pequeña vela que había escondido bajo mi hábito, pero la luz era tan tenue que apenas iluminaba unos pocos metros a mi alrededor. Mi primer destino fue la biblioteca. Sabía que allí había documentos antiguos, registros de las hermanas que habían pasado por el convento a lo largo de los años. Tal vez, si tenía suerte, que te encontraría alguna pista sobre lo que le había pasado a Clara, pero cuando llegué me di cuenta de que los estantes estaban llenos de libros religiosos y tratados teológicos, nada que pareciera relevante. Sin embargo, en un rincón apartado encontré un baúl viejo y polvoriento. Lo abrí con cuidado, temiendo que el chirrido de las bisagras alertara a alguien. Dentro del baúl había un montón de papeles amarillentos y objetos olvidados, rosarios rotos, crucifijos desgastados y, lo más sorprendente, un pequeño cuaderno de cuero con las iniciales MC grabadas en la portada. Lo abrí con manos temblorosas y comencé a leer. Las primeras páginas estaban escritas con una caligrafía elegante, pero la tinta se había desteñido con el tiempo. A medida que leía, me di cuenta de que aquel diario pertenecía a una ex hermana del convento, una mujer llamada María Castillo. Sus palabras contaban una historia aterradora. Al principio, María había creído que el convento era un refugio para las almas devotas, pero pronto entendió que no era más que una prisión disfrazada de santidad. Las hermanas que intentaban marcharse eran castigadas. Algunas eran encerradas por días sin comida ni agua. Otras simplemente desaparecían y nadie volvía a mencionarlas. María había intentado huir, pero la descubrieron.
En la última página del diario, escrita con trazos temblorosos, había una advertencia. Si alguien encuentra este diario, por favor, no se quede callada. No permita que esto continúe. Mis manos temblaban mientras cerraba el cuaderno. Las palabras de María confirmaban mis peores temores. Lo que estaba sucediendo en el convento no era reciente. Llevaba años ocurriendo en silencio, en la oscuridad. El miedo se apoderó de mí, pero también una determinación que no había sentido antes. No podía quedarme callada, tenía que hacer algo. Escondí el diario bajo mi hábito y regresé a mi celda, asegurándome de que nadie me hubiera visto. Esa noche no pude dormir. Las palabras de María resonaban en mi mente y cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Clara suplicando ayuda. Sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando, pero también sabía que si quería descubrir la verdad tendría que ser más cuidadosa que nunca. Al día siguiente, durante el desayuno, noté que Rosa me miraba con preocupación. Nos cruzamos en el pasillo después de la comida y ella me susurró: Ana Lucía, ¿estás bien? Pareces distinta. No puedo hablar aquí, respondí en voz baja, pero necesito tu ayuda. Rosa asintió discretamente y siguió caminando como si nada hubiera pasado. Esa tarde, mientras trabajábamos juntas en el huerto, aproveché para contarle lo que había encontrado. Sus ojos se abrieron de par en par cuando le mostré el diario de María. Esto es peligroso, susurró. Si te descubren... Lo sé, respondí, pero no puedo quedarme callada. Clara desapareció y ahora sé que no fue la primera. ¿Cuántas más habrá? Rosa bajó la mirada, pero asintió. Hay algo más, dijo finalmente. Algo que no te he contado. ¿Qué? Pregunté sintiendo que el corazón me latía con fuerza. Hay un lugar al que no debemos ir. Está en el sótano, detrás de una puerta que siempre está cerrada. Dicen que allí guardan cosas que no debemos ver. Sus palabras me helaron la sangre. El sótano era el siguiente lugar al que debía ir. La mención del sótano me dejó con una sensación de inquietud que no podía ignorar. Rosa y yo acordamos investigar esa noche cuando el convento estuviera sumido en el silencio más absoluto. Sabíamos que era un riesgo enorme, pero también entendíamos que era la única manera de descubrir la verdad sobre lo que le había pasado a Clara y a tantas otras hermanas que habían desaparecido sin dejar rastro. Esa noche, después de las oraciones, fingí retirarme a mi celda como de costumbre. Esperé hasta que los pasillos quedaron en completo silencio y entonces me deslicé hacia el lugar donde Rosa y yo habíamos acordado encontrarnos. Ella ya estaba allí con una pequeña lámpara de aceite en la mano. Su rostro reflejaba el mismo miedo y determinación que yo sentí. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Me preguntó en un susurro. No tengo otra opción, respondí. No puedo seguir viviendo con estas dudas. Asentimos en silencio y comenzamos a avanzar por los pasillos, evitando cualquier ruido que pudiera delatarnos. El convento parecía más grande y oscuro de noche, como si las paredes mismas nos observaran, esperando a que cometiéramos un error. Finalmente llegamos a una puerta de madera pesada al final de un pasillo lateral. Era la entrada al sótano. Rosa sacó un manojo de llaves que había tomado prestado de la lavandería. Probó una tras otra, pero ninguna parecía funcionar. Mi corazón latía con tanta fuerza que temí que alguien pudiera o escucharlo. Finalmente, en el tercer intento, la cerradura cedió con un chirrido que nos hizo contener la respiración. La puerta se abrió lentamente, revelando una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. El aire era frío y húmedo y un olor a moho y encierro nos golpeó al bajar los primeros peldaños. Rosa sostenía la lámpara frente a nosotros, pero la luz apenas iluminaba unos pocos metros a la redonda. ¿Qué crees que encontraremos aquí?, preguntó Rosa en un susurro tembloroso. No lo sé, respondí, pero sea lo que sea, no puede ser peor que lo que ya hemos visto.
A medida que descendíamos, el silencio se volvía más opresivo. El sótano era más grande de lo que imaginaba, con pasillos estrechos y puertas de metal oxidadas que parecían no llevar a ninguna parte. Finalmente, llegamos a una habitación más amplia y lo que vimos allí nos dejó sin aliento. Sí, era una celda, o más bien varias celdas pequeñas con barrotes de hierro y cerraduras oxidadas. En el suelo había restos de pan seco y cubos de agua sucia. Pero lo más impactante fue lo que encontramos en una de las celdas. Un hábito doblado con cuidado y sobre él un rosario roto. Era el rosario de Clara. «¡Qué, Dios mío!», murmuró Rosa llevándose una mano a la boca. Esto es una prisión». Sentí que el mundo se me venía encima. Las palabras de María Castillo en el diario cobraron un nuevo significado. Esto no era un convento. Era un lugar de castigo y control en donde las hermanas que intentaban escapar o cuestionar la autoridad eran encerradas y olvidadas. Clara no había sido trasladada. Había sido encerrada aquí, en esta celda fría y oscura. «Tenemos que irnos», dijo Rosa agarrando mi brazo. «Si nos descubren aquí». Pero antes de que pudiéramos movernos, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Nos giramos bruscamente y allí estaba la Madre Superiora, con una expresión de furia contenida en su rostro. «¿Qué hacen aquí?», preguntó con una voz que heló la sangre en mis venas. Rosa y yo nos miramos, sin saber qué decir. La Madre Superiora avanzó hacia nosotros y en ese momento supe que estábamos en grave peligro. «La curiosidad es peligrosa, hermanas», dijo mirándonos con una mezcla de desprecio y advertencia. Espero que lo entiendan. Esa noche Rosa y yo fuimos enviadas a nuestras celdas, pero no pudimos dormir. Sabíamos que habíamos descubierto algo que no debíamos y que la Madre Superiora no iba a permitir que saliéramos con vida con ese conocimiento. Pero también sabíamos que no podíamos quedarnos calladas. Algo teníamos que hacer. La noche siguiente a nuestro descubrimiento en el sótano fue la más larga de mi vida. Me quedé acostada en mi celda, escuchando cada ruido, cada paso en el pasillo, esperando que en cualquier momento la puerta se abriera y la Madre Superiora apareciera para llevarme a ese lugar oscuro, donde Clara había estado. Rosa y yo no nos atrevimos a hablar, pero sabía que ella también estaba despierta, preguntándose si habíamos cometido un error irreversible. Al amanecer, el convento parecía seguir su rutina habitual. Las campanas sonaron para llamar a las oraciones matutinas y las hermanas se alinearon en silencio en la capilla. Pero esta vez noté que la Madre Superiora me observaba con más atención que de costumbre. Sus ojos fríos y calculadores parecían decirme que sabía lo que habíamos hecho. Me obligué a mantener la mirada baja, a rezar con devoción, a fingir que todo estaba bien, pero por dentro mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué harían con nosotras? ¿Nos encerrarían en el sótano o simplemente nos harían desaparecer, como a Clara? Después de las oraciones, la Madre Superiora me llamó a su despacho. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba por los pasillos, sintiendo el peso de sus ojos sobre mí. Al entrar, me encontré con su mirada penetrante y supe que no había vuelta atrás. «Hermana Ana Lucía», dijo con una voz que pretendía ser calmada, pero que escondía una amenaza, «he notado cierta inquietud en usted estos días. ¿Hay algo que desee compartir conmigo?». Tragué saliva, tratando de mantener la calma. «No, Madre Superiora», respondí. «Solo he estado reflexionando sobre mi fe y mi propósito aquí». Ella inclinó la cabeza como si evaluara mis palabras. Luego, con un tono más firme, añadió: «La obediencia es el camino hacia Dios, hermana. Cualquier desviación de ese camino solo puede llevar al pecado y al sufrimiento. Espero que lo entienda». Asentí, pero en mi interior sabía que sus palabras eran una advertencia. No podía confiar en nadie, ni siquiera en las otras hermanas. Rosa y yo estábamos solas y si queríamos sobrevivir, tendríamos que ser más astutas que nunca. Esa tarde, mientras trabajábamos en el huerto, Rosa y yo aprovechamos un momento de privacidad para hablar. «No podemos quedarnos aquí», susurró Rosa. Sus manos temblaban mientras arrancaba hierbas. «Si nos descubren, nos harán lo mismo que a Clara».
Lo sé, respondí, pero ¿cómo escapamos? Las puertas están vigiladas y la Madre Superiora no nos dejará ir fácilmente. Rosa miró a su alrededor, asegurándose de que nadie nos estuviera observando. Hay una manera, dijo en voz baja. Hay una puerta trasera que conduce al exterior, cerca del viejo árbol de higuera, pero esta reta es siempre cerrada con llave. ¿Y cómo la abrimos?, pregunté, sintiendo un rayo de esperanza. La Madre Superiora lleva las llaves en su despacho, respondió Rosa. Si podemos distraerla, tal vez podamos tomarlas. El plan era arriesgado, pero era nuestra única opción. Decidimos actuar esa misma noche, antes de que la Madre Superiora tuviera tiempo de tomar medidas contra nosotras. Mientras tanto, teníamos que seguir actuando con normalidad, como si nada hubiera pasado. Esa noche, después de las oraciones, Rosa y yo nos reunimos en mi celda para ultimar los detalles. Sabíamos que no podíamos fallar, ni si nos descubrían, no habría segunda oportunidad. Tú distraerás a la Madre Superiora, dijo Rosa. Yo me encargaré de tomar las llaves. ¿Cómo la distraigo?, pregunté, sintiendo que el miedo me paralizaba. Dile que tienes una confesión que hacer, respondió Rosa. Algo personal, algo que la obligue a escucharte, ¿ok? Asentí, aunque no estaba segura de poder mantener la compostura frente a la Madre Superiora, pero no había otra opción, era nuestra única oportunidad. Cuando llegó el momento, me dirigí al despacho de la Madre Superiora con el corazón en la garganta. Toqué la puerta con suavidad y su voz fría me invitó a entrar. Hermana Ana Lucía, dijo, levantando la vista de sus papeles, ¿qué la trae aquí a esta hora? Madre Superiora, comencé tratando de mantener la voz estable. Necesito confesar algo. Ella arqueó una ceja, interesada. Continué. He estado teniendo pensamientos impuros, dije, inventando sobre la marcha. Dudas sobre mi fe, sobre mi lugar aquí. Necesito su guía. La Madre Superiora me miró con una mezcla de curiosidad y desconfianza, pero asintió. Siéntate, hija. ¿Hablaremos? Mientras yo mantenía a la Madre Superiora ocupada con mi falsa confesión, Rosa se deslizó hacia el despacho. Sabía que solo tendría unos minutos para encontrar las llaves y salir sin ser vista. Cada segundo que pasaba era una eternidad, pero finalmente, en medida que escuché un ligero golpe en la puerta, la señal de que Rosa había tenido éxito. Gracias, Madre Superiora, dije, levantándome. Sus palabras me han ayudado mucho. Ella asintió, pero su mirada seguía siendo fría. Recuerda, hermana, la obediencia es el camino. No te desvíes. Salí del despacho con el corazón latiendo con fuerza. Rosa me esperaba en el pasillo con las llaves en la mano y una expresión de alivio en su rostro. Lo conseguimos, susurró. Ahora vámonos. Con las llaves en mano, Rosa y yo nos movimos sigilosamente por los pasillos del convento, evitando cualquier ruido que pudiera delatarnos. La noche era nuestra aliada, pero también sabíamos que el más mínimo error podría costarnos todo. El plan era simple: llegar a la puerta trasera cerca del viejo árbol de higuera, abrirla con las llaves que Rosa había tomado y huir hacia la libertad. Sin embargo, algo en el aire nos decía que no sería tan fácil. El convento parecía más silencioso que nunca, como si las paredes mismas estuvieran observándonos, esperando a que cometiéramos un error. Cada paso que dábamos resonaba en el silencio y cada sombra que se movía nos hacía contener la respiración. Llevábamos nuestras capas para protegernos del frío de la noche, pero también para ocultar nuestras caras en caso de que alguien nos viera. ¿Estás segura de que sabes cómo llegar a la puerta?, pregunté en un susurro, mientras avanzábamos por un pasillo estrecho. Sí, respondió Rosa Skim, aunque su voz temblaba ligeramente. La he visto antes, cuando ayudaba en el jardín. Está cerca del muro este. Asentí confiando en ella, pero no podía evitar sentir que el tiempo se nos escapaba. Cada minuto que pasaba aumentaba el riesgo de que nos descubrieran. Finalmente llegamos a la puerta trasera. Era una puerta de madera pesada, con una cerradura oxidada,
que parecía no haber sido usada en años. Rosa sacó las llaves y comenzó a probarlas una por una, mientras yo vigilaba el pasillo. Rápido, susurré, sintiendo que el corazón me latía con fuerza. «Lo estoy intentando», respondió Rosa frustrada. Ninguna de estas llaves parece funcionar. El miedo comenzó a apoderarse de mí. ¿Y si la Madre Superiora se había dado cuenta de que faltaban las llaves? ¿Y si ya estaban buscándonos? Justo cuando estaba a punto de sugerir que nos diéramos por vencidas, escuché un clic. La cerradura había cedido. «¿Lo conseguimos?», exclamó Rosa en un susurro emocionado. Empujamos la puerta lentamente, tratando de evitar que chirriara. El aire frío de la noche nos golpeó en el rostro y por un momento sentí una oleada de alivio. Estábamos afuera, pero nuestra libertad duró poco. «Deténganse», escuchamos una voz detrás de nosotros. Nos giramos bruscamente y vimos a 2 hermanas mayores avanzando hacia nosotras con rostros severos. Una de ellas sostenía una linterna, cuya luz nos cegó por un momento. «¿Qué creen que están haciendo?», preguntó la otra hermana con una voz llena de autoridad. Rosa y yo nos miramos sin saber qué hacer. No podíamos volver atrás, pero tampoco podíamos luchar contra ellas. En un acto de desesperación, Rosa me empujó hacia la puerta. «¡Corre, Ana Lucía!», gritó. «Yo las detendré». «No», protesté, pero ella ya se había interpuesto entre las hermanas y yo, sin pensarlo 2 veces, salí corriendo hacia el exterior, sintiendo que el corazón me estallaba en el pecho. Escuché gritos detrás de mí, pero no me detuve. Corrí a través del patio trasero sintiendo la tierra húmeda bajo mis pies descalzos. Los muros del convento eran altos, pero sabía que tenía que encontrar una manera de escalarlos. Finalmente llegué al viejo árbol de higuera que Rosa había mencionado. Sus ramas eran gruesas y se extendían hacia el muro. Con un esfuerzo sobrehumano comencé a trepar, sintiendo cómo mis músculos protestaban por el esfuerzo. Cada rama que agarraba, cada paso que daba, me acercaba más a la libertad. Cuando llegué a la cima del muro, miré hacia atrás por última vez. El convento parecía un lugar sombrío y oscuro, un lugar que había sido mi hogar, pero que ahora solo representaba miedo y opresión. No podía ver a Rosa, pero sabía que había sacrificado su oportunidad de escapar por mí. Con un último esfuerzo, salté del muro y caí al suelo del otro lado. El impacto me sacudió hasta los huesos, pero no me detuve. Me levanté y comencé a correr sin mirar atrás, sin saber a dónde iba. Solo sabía que tenía que alejarme de ese lugar, de esa vida que ya no podía soportar. Corrí sin rumbo fijo, sintiendo como el aire frío de la noche me golpeaba el rostro. Mis pies descalzos se lastimaban con las piedras y las ramas del camino, pero no me detuve. No podía detenerme. Cada paso que daba me alejaba del convento, de ese lugar que había sido mi hogar, pero que ahora solo representaba miedo y opresión. No sabía a dónde iba, pero sabía que no podía volver atrás. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente me detuve, jadeando y con el corazón latiendo desbocado. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que estaba en las afueras de un pequeño pueblo. Las luces de las casas brillaban a lo lejos y el canto de los gallos anunciaba que el amanecer estaba cerca. Por primera vez en años sentí una sensación de libertad, pero también de incertidumbre. ¿Qué haría ahora? ¿A dónde iría? Me senté en el borde del camino, tratando de recuperar el aliento. Mis pensamientos volvieron a Rosa. ¿Qué le habría pasado? ¿La habrían castigado por ayudarme a escapar? Sentí un nudo en la garganta al pensar en ella, en su valentía y en su sacrificio. No podía dejarla allí en ese lugar oscuro. Tenía que hacer algo, pero ¿qué? Mientras reflexionaba, recordé algo que mi madre me había contado cuando era niña. Había una familia en el pueblo cercano que ayudaba a las personas en situaciones difíciles. No recordaba su nombre, pero sabía que vivían en una casa con un jardín lleno de flores. Era una posibilidad, tal vez la única que tenía. Con un esfuerzo me levanté y comencé a caminar hacia el pueblo. Mis pies estaban lastimados y mi cuerpo estaba exhausto, pero la determinación me mantenía en movimiento.
Cuando llegué al pueblo, el sol ya comenzaba a asomarse en el horizonte, las calles estaban vacías, pero pronto los aldeanos comenzarían a salir para comenzar su día. Caminé por las calles empedradas buscando la casa que recordaba. Finalmente la encontré. Era una casa pequeña, con paredes encaladas y un jardín que, aunque no estaba lleno de flores como recordaba, aún conservaba un aire acogedor. Me acerqué a la puerta y toqué con timidez, esperando que alguien respondiera. Unos segundos después, la puerta se abrió y una mujer de mediana edad apareció en el umbral. Tenía el cabello recogido en un moño desordenado y una expresión amable en su rostro. ¿Sí?, preguntó mirándome con curiosidad. Hola, dije, tratando de mantener la voz estable. Mi nombre es Ana Lucía. Hace años mi madre y yo vinimos aquí. ¿Ustedes ayudaban a la gente? La mujer frunció el ceño, tratando de recordar. Ana Lucía, repitió. ¿La hija de Teresa? Mi corazón se detuvo. ¿Ella recordaba a mi madre? Sí, respondí, con la voz entrecortada. Soy la hija de Teresa. La expresión de la mujer se transformó en una mezcla de sorpresa y compasión. Dios mío, dijo, abriendo la puerta de par en par. Pasa, estás a salvo aquí. Entré en la casa sintiendo cómo el calor del hogar me envolvía. La mujer me llevó a la cocina, donde me ofreció agua y pan. Nunca en mi vida había sentido tanto alivio con un simple bocado de comida. Mientras comía, la mujer me observaba con ojos llenos de preocupación. ¿Qué te ha pasado, hija?, preguntó finalmente. Tomé un respiro profundo y comencé a contarle todo. Le hablé del convento, de las reglas estrictas, de las desapariciones, de Clara, de Rosa y de cómo había logrado escapar. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras escuchaba y cuando terminé, me tomó de la mano. No te preocupes, Ana Lucía, dijo con firmeza. Estás a salvo aquí y no estás sola. Esas palabras me dieron un poco de consuelo, pero aún no podía dejar de pensar en Rosa y en las demás hermanas que seguían atrapadas en el convento. Sabía que no podía simplemente olvidarlas, tenía que hacer algo, pero no sabía por dónde empezar. ¿Conoces a alguien que pueda ayudarnos?, pregunté, esperando que ella tuviera alguna idea. La mujer pensó por un momento y luego asintió. Sí, hay un pastor en la iglesia del pueblo. Es un hombre bueno que ayuda a las personas en situaciones difíciles. Tal vez él pueda hacer algo. Sentí un rayo de esperanza. Si el pastor podía ayudarnos, tal vez había una manera de sacar a Rosa y a las demás hermanas de ese lugar. ¿Puedes llevarme con él?, pregunté, sintiendo que la determinación crecía dentro de mí. Por supuesto, respondió la mujer. Pero primero descansa. Mañana hablaremos con él. Asentí. Aunque sabía que no podría descansar del todo, mi mente no dejaba de dar vueltas, pensando en Rosa, en Clara y en todas las mujeres que seguían atrapadas en el convento. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba sola. Había encontrado un refugio y tal vez, con un poco de ayuda, podría hacer algo para cambiar las cosas. La noche fue larga y llena de inquietud. Aunque la mujer, a quien llamaban Doña Carmen, me ofreció una cama limpia y un lugar seguro para descansar, no pude conciliar el sueño. Mi mente no dejaba de dar vueltas pensando en Rosa, en Clara y en todas las hermanas que seguían atrapadas en el convento. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados, tenía que hacer algo, pero no sabía por dónde empezar. Al amanecer, Doña Carmen me preparó un desayuno sencillo pero reconfortante. Café caliente, pan recién horneado y un poco de fruta. Mientras comía, ella me habló del pastor de la iglesia del pueblo, un hombre llamado Padre Miguel. Es un hombre bueno, dijo Doña Carmen. Siempre ha estado dispuesto hasta ayudar a quienes lo necesitan. Si alguien puede hacer algo por tus hermanas, es él. Asentí, sintiendo un rayo de esperanza. Tal vez el Padre Miguel podría ayudarnos a denunciar lo que estaba ocurriendo en el convento y a rescatar a Rosa y a las demás. ¿Puedes llevarme con él?, pregunté, ansiosa por comenzar a actuar. Por supuesto, respondió Doña Carmen. Después del desayuno iremos a la iglesia.
Mientras caminábamos hacia la iglesia, sentí una mezcla de nerviosismo y determinación. No sabía cómo reaccionaría el padre Miguel ante mi historia, pero sabía que no podía quedarme callada. La iglesia era una construcción modesta, con paredes de adobe y un campanario que se alzaba sobre el pueblo. Al entrar sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. El aire olía a incienso y la luz del sol se filtraba por las ventanas, iluminando los bancos de madera. Doña Carmen me llevó directamente al despacho del padre Miguel. Él era un hombre de mediana edad, con cabello canoso y una expresión amable en su rostro. Cuando entramos, levantó la vista de sus papeles y nos sonrió. Doña Carmen, dijo, levantándose para saludarla. ¿Qué las trae por aquí? Padre Miguel, esta es Ana Lucía, dijo doña Carmen presentándome. Tiene una historia que necesita contarle. El padre Miguel me miró con curiosidad y compasión. Siéntate, hija, dijo, señalando una silla frente a su escritorio. Cuéntame, ¿qué te ha pasado? Tomé un respiro profundo y comencé a hablar. Le conté todo, mi entrada al convento, las reglas estrictas, las desapariciones, el diario de María Castillo, el sótano prohibido y cómo Rosa había sacrificado su oportunidad de escapar para ayudarme. El padre Miguel escuchó en silencio, con una expresión cada vez más grave a medida que avanzaba mi relato. Cuando terminé, el padre Miguel se reclinó en su silla con los ojos cerrados y las manos entrelazadas sobre el escritorio. Durante un momento temí que no me creyera, que pensara que estaba exagerando o inventando cosas, pero cuando abrió los ojos vi en ellos una determinación que me dio esperanza. Ana Lucía, dijo con voz firme, lo que me has contado es grave, muy grave. No podemos permitir que esto continúe. ¿Qué podemos hacer? Pregunté sintiendo que el corazón me latía con fuerza. El padre Miguel pensó por un momento y luego asintió como si hubiera tomado una decisión. Primero, necesitamos pruebas, dijo. Sin pruebas es difícil que las autoridades actúen. ¿Tienes algo que pueda demostrar lo que estás diciendo? Recordé el diario de María Castillo que había escondido bajo mi hábito antes de escapar. Lo saqué y se lo entregué al padre Miguel. Esto es lo que encontré en el convento, dije. Pertenece a una exhermana que intentó huir. El padre Miguel abrió el diario y comenzó a leer. A medida que avanzaba, su expresión se volvía más sombría. Esto es escalofriante, dijo finalmente, cerrando el diario. Pero es una prueba contundente. Con esto podemos comenzar a actuar. ¿Qué haremos? Pregunté, sintiendo que la esperanza crecía dentro de mí. Primero necesitamos contactar a las autoridades, dijo el padre Miguel, pero debemos ser cuidadosos. Si la Madre Superiora se entera de que estamos investigando, podría tomar medidas para encubrir todo. Necesitamos movernos con discreción. Asentí, entendiendo la gravedad de la situación. ¿Ok? También necesitamos ayuda de la comunidad, continuó el padre Miguel. Hay personas en el pueblo que pueden apoyarnos, pero debemos asegurarnos de que están dispuestas a arriesgarse. Yo haré lo que sea necesario, dije con firmeza. No puedo dejar que Rosa y las demás sigan sufriendo. El padre Miguel me sonrió con una mezcla de admiración y compasión. Eres muy valiente, Ana Lucía, dijo, pero no estás sola. Juntos encontraremos una manera de ayudarlas. Esa tarde, el padre Miguel comenzó a hacer llamadas y a contactar a personas de confianza en el pueblo. Mientras tanto, yo me quedé en la iglesia, ayudando a doña Carmen con algunas tareas y tratando de mantener la calma. Sabía que el camino que teníamos por delante no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que había esperanza. Por la noche, el padre Miguel me llamó a su despacho. Ana Lucía, dijo, he hablado con algunas personas. Mañana nos reuniremos para planear cómo proceder. Necesitamos ser estratégicos, pero también rápidos. Cada día que pasa es un día más que tus hermanas están en peligro. Asentí.
sintiendo que la determinación crecía dentro de mí. Estoy lista, dije, haré lo que sea necesario. El padre Miguel me sonrió con una expresión de orgullo en su rostro. Descansa esta noche, hija, dijo. Mañana será un día importante. La mañana siguiente amaneció con un aire de tensión y expectativa. Sabía que ese día sería crucial, que las decisiones que tomáramos podrían cambiar el destino de Rosa y de las demás hermanas atrapadas en el convento. El padre Miguel había organizado una reunión en la iglesia con algunas personas de confianza del pueblo y yo estaba ansiosa por escuchar sus planes. Doña Carmen me acompañó al salón parroquial, donde ya se habían reunido varias personas. Entre ellos había un abogado, un periodista local y un par de vecinos que parecían estar dispuestos a ayudar. El padre Miguel nos recibió con una expresión seria, pero llena de determinación. Gracias a todos por venir, dijo mirando a cada uno de los presentes. Como algunos ya saben, estamos enfrentando una situación grave. Ana Lucía, una ex monja, ha escapado de un convento donde se están cometiendo abusos y violaciones de los derechos humanos. Necesitamos actuar, pero debemos ser cuidadosos y estratégicos. El abogado, un hombre de mediana edad llamado licenciado Martínez, tomó la palabra. Lo primero que necesitamos es recopilar más pruebas, dijo. El diario que Ana Lucía nos ha proporcionado es un buen comienzo, pero necesitamos más testimonios y evidencias concretas para presentar un caso sólido ante las autoridades. ¿Cómo podemos obtener más pruebas?, pregunté, sintiendo que el corazón me latía con fuerza. Sí, podríamos intentar contactar a otras exmonjas que hayan escapado, sí, sugirió el periodista, un joven llamado Carlos. Si logramos reunir más testimonios, será más difícil que las autoridades ignoren la situación. El padre Miguel asintió. Esa es una buena idea. También podríamos intentar obtener información de dentro del convento. Ana Lucía, ¿crees que alguna de las hermanas estaría dispuesta a ayudarnos desde adentro? Pensé en Rosa, en su valentía y en su sacrificio. Sabía que ella estaría dispuesta a ayudar, pero también sabía que estaba en grave peligro. Rosa, la novicia que me ayudó a escapar, estaría dispuesta, dije, pero no sé cómo contactarla sin ponerla en riesgo. El padre Miguel frunció el ceño, pensativo. Es un riesgo, pero tal vez podamos encontrar una manera de comunicarnos con ella de forma segura. Mientras tanto, necesitamos prepararnos para actuar rápidamente una vez que tengamos las pruebas necesarias. ¿Y qué hay de las autoridades?, preguntó doña Carmen. ¿Podemos confiar en que actuarán? El licenciado Martínez suspiró. Esa es la parte complicada. Las autoridades a veces son reacias a involucrarse en asuntos relacionados con la iglesia, especialmente si no hay pruebas contundentes, pero si logramos reunir suficientes testimonios y evidencias, tendremos más posibilidades de que actúen. Carlos, el periodista, asintió en Chai. También podríamos hacer presión mediática, dijo. Si publicamos la historia en los medios, será más difícil que las autoridades la ignoren. Pero debemos ser cuidadosos. No podemos poner en riesgo a las hermanas que aún están dentro. El padre Miguel levantó una mano para calmar los ánimos. Todos tienen buenas ideas, pero debemos actuar con prudencia. Lo primero es recopilar más pruebas y testimonios. Mientras tanto, Ana Lucía, necesitamos que nos cuentes todo lo que recuerdes sobre el convento. Los nombres de las hermanas, los horarios, las rutinas, cualquier detalle que pueda ser útil. Asentí sintiendo que la responsabilidad recaía sobre mis hombros. Haré lo que sea necesario, y dije, pero no podemos olvidar que cada día que pasa es un día más que Rosa y las demás están en peligro. El padre Miguel me miró con compasión. Y sí, lo sabemos, Ana Lucía, y no las olvidaremos, pero debemos asegurarnos de que nuestras acciones no las pongan en mayor riesgo. La reunión continuó durante un par de horas más, discutiendo estrategias y asignando tareas. El licenciado Martínez se encargaría de contactar a las autoridades y preparar el caso legal, mientras que Carlos trabajaría en la investigación periodística.
Doña Carmen y otros vecinos se ofrecieron a ayudar con lo que fuera necesario, desde proporcionar refugio a posibles testigos hasta difundir la información de manera discreta. Cuando la reunión terminó, el padre Miguel me tomó de la mano. Ana Lucía, sé que esto es difícil para ti, dijo, pero estás haciendo lo correcto, no estás sola en esto, asentí sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. Gracias, padre, dije. Solo espero que podamos ayudarlas a tiempo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, no pude evitar pensar en Rosa. ¿Estaría bien? ¿La habrían castigado por ayudarme a escapar? Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que hacer algo, pero también sabía que debía ser paciente y seguir el plan. Al día siguiente, comenzamos a poner en marcha las estrategias que habíamos discutido. El padre Miguel y el licenciado Martínez se reunieron con las autoridades locales, mientras que Carlos comenzó a investigar y a contactar a posibles testigos. Doña Carmen y yo nos dedicamos a recopilar más información sobre el convento, recordando cada detalle que pudiera ser útil. A medida que los días pasaban, sentía que estábamos más cerca de lograr algo, pero también sabía que el tiempo era nuestro enemigo. Cada día que pasaba era un día más que Rosa y las demás hermanas estaban en peligro, pero no podía rendirme. Sí, tenía que seguir adelante, por ellas y por todas las mujeres que habían sufrido en silencio. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. El padre Miguel, el licenciado Martínez, Carlos y yo trabajamos incansablemente para reunir las pruebas necesarias y preparar el plan de rescate. Cada detalle fue cuidadosamente planeado, sabiendo que un error podría costarle la vida a Paco y Rosa y a las demás hermanas. Finalmente llegó el día en que todo estaba listo. Habíamos reunido suficientes testimonios de exmonjas que habían escapado del convento en el pasado y Carlos había publicado un artículo en un periódico local que había generado mucha atención. Las autoridades, presionadas por la evidencia y la opinión pública, accedieron a intervenir. El plan era simple, pero arriesgado. Un equipo de policías y trabajadores sociales entraría al convento bajo la excusa de una inspección rutinaria. Mientras tanto, yo y un grupo de voluntarios estaríamos afuera, listos para recibir a las hermanas que lográramos rescatar. La mañana del rescate me desperté con el corazón latiendo con fuerza. Doña Carmen me preparó un desayuno ligero, pero apenas pude comer. Sabía que ese día sería crucial, que nuestras acciones podrían cambiar la vida de muchas mujeres. Cuando llegamos al convento, el equipo de policías ya estaba en posición. El padre Miguel y el licenciado Martínez estaban con ellos, asegurándose de que todo estuviera en orden. Yo me quedé en el coche con doña Carmen y Carlos, esperando ansiosamente. Los minutos pasaron lentamente. Cada segundo parecía una eternidad. Finalmente vimos a las primeras hermanas salir del convento, acompañadas por los policías. Algunas parecían confundidas, otras asustadas, pero todas tenían una expresión de alivio en sus rostros. «Rosa», grité cuando la vi salir. Ella me miró y por un momento su rostro se iluminó con una sonrisa. Corrí hacia ella y la abracé con fuerza, sintiendo que las lágrimas brotaban de mis ojos. «Lo logramos», susurré. «Estás a salvo». Rosa asintió, pero su expresión se volvió seria. «No todas pudieron salir», dijo. «Algunas están demasiado asustadas para hablar y otras no están». Sentí un nudo en la garganta al pensar en las hermanas que aún estaban atrapadas, pero sabía que no podíamos hacer más en ese momento. Lo importante era que habíamos rescatado a algunas y que el convento estaba siendo investigado. En los días siguientes, el caso del convento de Santa María de la Redención se convirtió en noticia nacional. Las autoridades encontraron pruebas contundentes de los abusos y las violaciones de los derechos humanos que habían ocurrido allí. La Madre Superiora y otras hermanas mayores fueron arrestadas y el convento fue cerrado. Rosa y las demás hermanas que rescatamos recibieron ayuda psicológica y apoyo para reintegrarse a la sociedad.
Algunas decidieron volver con sus familias, mientras que otras, como Rosa y yo, optamos por quedarnos en el pueblo y comenzar una nueva vida. El padre Miguel y doña Carmen nos ayudaron a encontrar un lugar donde vivir y nos apoyaron en cada paso del camino. Carlos continuó investigando y publicando artículos sobre el caso, asegurándose de que la historia no fuera olvidada. Un día, mientras Rosa y yo caminábamos por el pueblo, nos detuvimos frente a la iglesia. El sol brillaba en el cielo y el aire olía a flores y a tierra húmeda. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Rosa mirando hacia el horizonte. No lo sé, respondí, pero sé que estamos juntas y que hemos encontrado un lugar donde pertenecer. Rosa me sonrió y por primera vez en mucho tiempo vi esperanza en sus ojos. Gracias, Ana Lucía, dijo, por no darte por vencida. Asentí, sintiendo que las lágrimas brotaban de mis ojos. Gracias a ti, Rosa, por ser valiente. Ese día supe que nuestra lucha no había sido en vano. Habíamos encontrado la libertad y con ella la oportunidad de comenzar de nuevo. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que no estábamos solas. Juntas habíamos enfrentado la oscuridad y habíamos encontrado la luz. Gracias por acompañarme en esta historia tan impactante. Si te gustó este video y quieres escuchar más relatos como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna actualización. Cada suscripción y like ayuda a que este canal crezca y pueda seguir compartiendo historias que inspiran, emocionan y hacen reflexionar. ¿Qué te pareció la historia de Ana Lucía? ¿Crees que hizo lo correcto al escapar del convento? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría leerte. No olvides compartir este video con alguien a quien creas que le pueda interesar. Hasta la próxima historia.